Vamos a ver vías de transducción de señales, particularmente la vía de AMP cíclico. Entonces vamos a continuar con la clase pasada. La clase pasada lo que vieron fueron las estructuras de los receptores y en este caso vamos a tomar solamente el receptor acoplado a proteínas G. En este caso es una familia muy grande de receptores que pueden detectar diferentes ligandos, en este caso nos interesan las hormonas, y activan vías de transducción de señales para poder generar una respuesta biológica. También se les llaman ese tipo de receptores que tienen 7 bases transmembranales, 7 TM, que es lo que representan esos 7 bases transmembranales, receptores helicales, ¿sí? Receptor de serpentina o receptores asociados, unidos o asociados a proteínas G, ¿sí? Entonces, todos estos son los nombres que se utilizan para ese tipo de receptores, pero vamos a manejarlo todo como GPCR, receptores acoplados a proteínas G. Lo que nosotros podemos observar en estas figuras es precisamente que tienen aquí los 7 dominios transmembranales, son bases que tienen este receptor, tienen 3 asas extracelulares, 3 asas intracelulares, un dominio extracelular y un dominio intracelular. Aquí lo que podemos observar es la parte de este ectodominio, este dominio extracelular que está interaccionando con su ligando. En este caso, para poderlo asociar con lo que estábamos viendo, vamos a ver que tenemos el receptor de FSH que pertenece a esta familia y aquí tenemos la hormona FSH y por ahí vamos a entrar. Entonces vamos a ver que en este caso estos GPCR es la familia de receptores más grande que está relacionado con procesos biológicos. El 50% de todas las drogas modernas y el 25% de las drogas que están dentro de las más vendidas tienen como destino a estos receptores GPCR. Estos receptores transducen las señales mediante diversas vías de señalización, tales como iones, péptidos, lípidos, fotones, ¿sí? E incluso en diferentes funciones extracelulares. En nuestro caso nos interesa básicamente aquellos receptores que responden a hormonas de naturaleza peptídica. Cuando se unen al ligando, activan diferentes proteínas G. Lo que nosotros observamos en esta imagen es de que tenemos aquí el receptor de 7 dominios transmembranales o GPCR que está asociado con una proteína G. Como ustedes observan, en este caso son proteínas G triméricas, a diferencia de las proteínas G monoméricas que tienen otra función diferente. Estas proteínas G triméricas, cada una de sus subunidades es diferente, entonces son heterotriméricas. Tenemos una subunidad alfa, que es más grande, una beta y una gamma, que son más pequeñas que la subunidad alfa. El nombre de receptores acoplados a proteínas G, sí, es precisamente, el nombre de proteínas G es porque están asociados con nucleótidos de guanina. Entonces, cuando está en forma inactiva, tiene un GDP, cuando está en forma activa, tiene un GTP. En este caso tenemos las subunidades alfa de GTP, ¿sí? de las proteínas G, y en este caso tenemos GI, GS, GQ, ¿sí? Y G12, que son diferentes tipos de proteínas G que activan diferentes señales. Vamos a ver entonces que en el caso del receptor de la hormona estimulante de los folículos, ¿sí? Llamada FSHR, lleva a cabo una vía de transducción de señales. Entonces, esto lo que representa es el receptor, este es el ectodominio. Al interaccionar con su ligando, activan esa vía, esa proteína G, que es de tipo S. Esa proteína G activa, se separa de la subunidad beta y gamma, activa a la adenilatociclasa. La adenilatociclasa lo que hace es romper el ATP y lo convierte en AMP cíclico. AMP cíclico activa PK, PKA, ¿sí? Puede entrar al núcleo y fosforilar a CREB. CREB es una proteína que se une a los elementos de respuesta a AMP cíclico y entonces esto representa que está fosforilada
y esto puede interaccionar con el DNA, reclutar otras proteínas y activar la síntesis de la enzima aromatasa, de tal manera que nosotros podemos observar cómo FSH puede inducir un incremento de la enzima que va a biotransformar a testosterona en estradiol para poder llevar a cabo ciertas funciones. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es de que en este caso, sí, la interacción activa la vía de CREB fosforilados se unen a este elemento de AMP cíclico, ¿sí? Y este elemento de AMP cíclico está en el promotor del gen CYP19A1, que es el de la aromatasa, y entonces lo que hace es precisamente inducir la expresión de la aromatasa. Vamos a ver específicamente la estructura de FSH. En este caso tiene 695 aminoácidos para el humano, tiene un peso molecular de 76 kilodaltones y va a presentar 3 dominios. El primer dominio es el dominio extracelular, también llamado ectodominio, que es un dominio largo, ¿sí? Está glicosilado, tiene sitios de glicosilación que modifican su actividad, pero que le permite unirse a la hormona, su ligando, FSH, con una gran afinidad. También tiene un subdominio de alta especificidad de señal que contiene tirosinas sulfatadas, de tal manera que esto es necesario para que se lleve a cabo la actividad de la hormona. Después tenemos el dominio transmembranal. Habíamos mencionado que tiene 7 dominios, ¿sí?, donde pasa la membrana, ¿sí?, y tiene 2 residuos de cisteína que están altamente conservados, que generan un puente disulfuro, y eso hace que estabilice la estructura del receptor y lo hace que esto está altamente conservado entre los diferentes receptores de esta misma familia. Finalmente, en la parte intracelular, en la parte citoplasmática, se tiene un dominio C-terminal. Este es pequeño, ¿sí?, está rico en serinas y trioninas, y en algunos casos estas serinas y trioninas son fosforiladas para que se pueda llevar a cabo la activación. Vamos a ver que FSH se puede unir a su receptor, ¿sí? Aquí tenemos una imagen, una estructura cristalográfica del receptor de FSH en complejo con el ectodominio del receptor de FSH. FSH se une, ¿sí?, de una manera que le llaman handshake, como si fuera un apretón de manos, y entonces lo que pasa es de que el ectodominio presenta una región cóncava, viene la parte de FSH, y entonces lo que hace es de que lo toma con una muy alta afinidad, y entonces eso genera la activación del receptor de FSH. Recuerden que esta parte del ectodominio, ¿sí?, es la parte que reconoce el receptor, y esta unión con FSH es clave para que se lleve a cabo la activación de este receptor. Se ha observado que para que se pueda llevar a cabo esta interacción se necesitan ambas subunidades de FSH. Hay que aclarar que en el caso de FSH es un dímero, es un heterodímero que tiene una subunidad alfa y una subunidad beta, ¿sí? Entonces necesitamos las dos subunidades de FSH para que pueda llevarse a cabo esta interacción con su receptor. Ya una vez que se genera un complejo FSH, que es la hormona, con su receptor, ¿sí?, se forman dímeros del receptor, es decir, los receptores en la membrana dimerizan y participan en la transducción de señales, como vamos a ver más adelante, ¿sí? Yo les mencioné que en el caso de FSH forma dímeros, es una proteína dimérica, ¿sí?, heterodimérica, que pertenece a una familia de, en realidad son 4 hormonas, 3 se les denomina gonadotropinas. Hormona estimulante de los folículos, llamada también FSH, hormona luteinizante, llamada LH, gonadotropina coriónica humana, llamada H minúscula de humano, CG de gonadotropina, de gonadotropina coriónica, y tenemos
TSH, que es el hormona estimulante de la tiroides, ¿sí? Que comparten la misma estructura. Nada más que TSH no pertenece a las gonadotropinas, pero tiene una estructura semejante. Estas gonadotropinas, estas hormonas de naturaleza peptídica, son glicoproteínas porque están asociadas con residuos de carbohidratos. Tienen dos subunidades que no se unen covalentemente, sino se unen a través de puentes de hidrógeno, y entonces cada una de sus subunidades, como son diferentes, codificados por diferentes genes, se le denomina subunidad alfa y subunidad beta. Las tres hormonas, FSH, LH y HCG, que forman parte de las gonadotropinas, incluyendo TSH, presentan una subunidad alfa que es idéntica para las cuatro glicoproteínas, ¿sí? Y lo que lo hace específico es precisamente las subunidades beta, que le da una alta especificidad al receptor para interaccionar con el receptor, así como propiedades biológicas únicas, ¿sí? De tal manera que se plantea de que si se tiene FSH, una subunidad alfa común con todas las demás glicohormonas de esta familia, más una subunidad beta, la subunidad beta le da la especificidad y entonces es reconocido por el receptor de FSH, ¿sí? Lo mismo sucede con LH y HCG, aunque vamos a observar que LH y HCG presentan características muy semejantes y son reconocidos prácticamente por el mismo receptor. En el caso de los genes vamos a observar de que esta subunidad alfa común presenta dos sitios de glicosilación, mientras que en el caso de la subunidad beta presenta solamente un sitio de glicosilación, FSH presenta dos sitios de glicosilación y HCG beta presenta 2, 4, 6 sitios de glicosilación, de las cuales esos dos son asociados a asparagina, mientras que estos son asociados a serina o treonina, ¿sí? Entonces presenta características comunes. Como se observa en esta imagen, ¿sí? Del lado izquierdo tenemos los receptores de estas gonadotropinas, mientras que del lado derecho tenemos las hormonas, las gonadotropinas. Recordando, tenemos el ectodominio que se representa en azul, que es el dominio aminoterminal. Tenemos los 7 dominios transmembranales que se representan en rojo y tenemos el endodominio o la región carboxiloterminal que se encuentra de manera intracelular. Si se hace una relación entre ellos, se observa de que presentan ciertas similitudes. En el caso, por ejemplo, del ectodominio, la similitud entre LH y HCG, ¿sí? Con respecto a TSH es del 45% y en el caso entre LH y HCG es del 46% con FSH. Eso nos diría de que no es posible de que este receptor de LH o de HCG pueda reconocer a FSH o pueda reconocer a TSH, ¿sí? En el caso de las proteínas, de las hormonas, si ustedes observan, la homología entre la subunidad beta de HCG y la subunidad beta de LH es del 80%, por eso interaccionan con el mismo receptor, ¿sí? Recuerden que la subunidad alfa es común para todas, entonces es idéntico. Pero ¿qué sucede entre la subunidad beta de LH con TSH? Tiene solamente un 43% de homología, con FSH beta tiene 41% de homología y entre FSH beta y TSH beta tiene un 40% de homología, lo cual lo hace que sea altamente específico. Sin embargo, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, cuando existen mutaciones del receptor, genera, ¿sí?, un cambio en la afinidad. Ese es el receptor de FSH, tenemos los 7 dominios membranales y esta estructura, ¿sí?, en forma de copa representa el ectodominio, que es el que reconoce a la hormona. En esta figura A tenemos la subunidad alfa, que es común para todas,
la beta, que es específico para FSH, interacciona con su receptor FSHR, y entonces lo que hace es que al interaccionar genera un cambio conformacional de estos 7 dominios transmembranales, se pasa ese cambio conformacional hacia el endodominio donde está interaccionando con la proteína G, y esto es lo que genera la respuesta. ¿Sí? Es normal porque tenemos el ligando, ¿sí? FSH y el receptor. ¿Qué sucede cuando tratamos de interaccionar porque existe una alta concentración de HCG o de TSH? ¿Sí? Recuerden que HCG y LH tienen estructuras del 80% de homología, por lo tanto se manejan una u otra, de tal manera que la subunidad alfa es común con FSH, ¿sí? Pero la subunidad beta, que en este caso está representada en rojo, ¿sí? No encaja en este ectodominio del receptor de FSH, y entonces no hay transactivación. Sin embargo, cuando hay ciertas mutaciones, sobre todo en la región transmembranal del receptor, se generan cambios de tal manera que cuando hay altas concentraciones de HCG o de TSH, entonces el receptor puede transactivar, puede generar una activación, ¿sí? De transducción de señales, ¿sí? Independientemente de que no sea su ligando natural, pero esto solamente en condiciones de que exista esa mutación, y permite entonces el estímulo por otras gonadotropinas, inclusive TSH que no es gonadotropina. ¿Sí? Bueno, más o menos ya teniendo un panorama así más o menos amplio, recordemos que dentro de las primeras diapositivas mencionamos que FSH puede activar el receptor, inducir la actividad de adenilatociclasa, AMP cíclico activa a PKA, PKA vimos que entraba al núcleo y activaba los factores de transcripción CREB, que lo que hacen es inducir la activación del gen que codifica para la aromatasa, y entonces FSH tiene como resultado que incrementa la concentración de estradiol, sobre todo en las células del ovario, ¿sí? Las células de la granulosa. Vamos a ver entonces cómo se lleva a cabo esta función. Recordemos que en el caso de la subunidad de las proteínas G, tenemos proteínas GS, GI, que van a convertir las dos en adenilatociclasa y en la producción de AMP cíclico. Posteriormente nos vamos a ir a la parte de la activación de la vía de ERK, nos vamos a ir a la activación de la fosfolipasa C y de muchas otras que se pueden activar, ¿sí? Pero nos vamos a centrar la plática principalmente a nivel de la proteína G con la subunidad alfa. Bueno, entonces tenemos aquí el receptor, aquí representado por los 7 dominios transmembranales, el ectodominio lo pusieron muy corto, y observen cómo, ¿sí? Este receptor está interaccionando con esta proteína G-alfa más las subunidades beta y gamma. Cuando está unido la subunidad alfa con GDP, se vuelve inactivo, como lo tenemos aquí, y cuando viene la señal, lo que va a suceder es de que GDP se libera, entra GTP, y entonces GTP se activa, se separa de la subunidad beta y gamma, pero ya la subunidad alfa activado por GTP va a inducir a la adenilatociclasa, ¿sí? Para poder generar la respuesta. Cuando esta molécula de GTP se hidroliza y se convierte en GDP, entonces esta subunidad alfa ya no puede interaccionar con la adenilatociclasa, y entonces regresa a la interacción con las unidades beta y gamma, y entonces regresa al ciclo, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitamos entonces para poder activar a esta subunidad alfa? Necesitamos que sustituya GDP por GTP. ¿Cómo lo hacemos para que esto lo sustituya? Necesitamos la hormona que interaccione con el receptor genera un cambio conformacional, genera que se libere GDP, entre GTP, y volvemos a tener otra vez el mismo ciclo, ¿sí? Bueno, vamos a observar entonces de que, ¿sí? Al unirse el ligando se genera esta disociación. Vamos a ver más adelante que la subunidad beta y gamma
por su lado tienen otra actividad. Nos vamos a ir por la actividad de la